Una niña de 10 años se convierte en madre de sus hermanos y descubre un secreto terrorífico. Clara miraba al horizonte, donde el sol se escondía detrás de las colinas. El aire en el pequeño pueblo de San Andrés estaba cargado de tristeza. Había pasado un mes desde que el accidente había cambiado su vida para siempre. Su pecho aún dolía al recordar las risas de sus padres. Ahora un eco distante. En su mundo, ahora era ella quien debía ser madre. A su lado jugaban sus 3 hermanos menores, Miguel, Sofía y Alex, pequeños que, a pesar de su corta edad, la miraban con ojos que pedían respuestas que ella no sabía dar. El hogar era un lugar sombrío. Las sombras parecían alargarse como las dudas en el corazón de Clara. Durante el día, intentaba mantener las cosas lo más normal posible. Desayuno, tareas, juegos. Pero cada noche, al caer la oscuridad, escuchaba ruidos extraños que la mantenían alerta. Las paredes susurraban secretos. Un día, mientras buscaba en el desván algo olvidado, escuchó una risa ahogada, como de alguien al borde de las lágrimas. Su abuela, quien había llegado para intentar ayudar, se comportaba cada vez más extraña. Olvidaba dónde había dejado las cosas. Pero su mirada a veces se perdía en un abismo de recuerdos. A Clara le preocupaba la forma en que su abuela hablaba de cosas antiguas, de rituales y celebraciones que parecían tener más peso del que debían. Esa noche, mientras jugaban a esconderse, se atrevió a pasar al desván. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Y allí, en un rincón polvoriento, encontró un viejo diario escondido entre unas cajas. La portada estaba desgastada, y las páginas amarillentas parecían gritarle que este era el secreto que había estado buscando. Con cada palabra, Clara se sentía más atrapada. Sus padres habían escrito sobre un culto que se reunía en la penumbra del pueblo, jóvenes que prometían poder y secretos oscuros a cambio de lealtad. Mientras leía, el corazón de Clara latía rápido. Era como si cada letra le susurrara que las sombras que la rodeaban no eran solo tristeza, sino algo más profundo y peligroso. ¿Acaso sus padres habían estado involucrados? Era un pensamiento aterrador. Justo cuando estaba por girar la página, un susurro la quebró. Clara. Se heló en su lugar. La voz provenía del jardín, y aunque su lógica le decía que debía estar sola, una parte de ella quería investigar. Con el corazón en la garganta se volvió, pero la noche solo le ofrecía silencio. Su cuerpo temblaba, y una mezcla de pánico y curiosidad la invadió. Un impulso la empujaba a descubrir más, a desmantelar el velo de misterio que cubría su familia. ¿Qué secretos guardaba realmente su abuela? ¿Y qué relación tenían con la tragedia que había arrasado su vida? Clara sabía que el miedo la acompañaría. Pero la necesidad de proteger a sus hermanos era aún más fuerte. Las sombras del hogar parecían moverse, y Clara se preguntó en qué se convertiría al enfrentarse a la verdad. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones, sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Clara se heló en su lugar, el susurro helado atravesando su piel. Clara. La voz parecía conocida, pero el miedo la dominaba. Se giró hacia el jardín. El silencio se espesó, como si la noche misma contuviera la respiración. Entonces, un movimiento en la oscuridad la llevó a dar un paso atrás. Era su abuela.
Pero no la abuela que había estado cuidando a los pequeños con dulzura, sino una figura distorsionada, sus ojos fixados en algo que Clara no podía ver. ¿Abuela? Su voz salió temblorosa, llena de incertidumbre. La abuela se volvió lentamente. Sus labios formaban un extraño gesto, como si tratara de hablar, pero no salía ningún sonido, solo un eco sordo que reverberaba en el aire. Un escalofrío recorrió a Clara, mientras la figura de su abuela se acercaba. El jardín pareció transformarse, las sombras parecían cobrar vida, bailando a su alrededor. Clara sintió que la linterna se le resbalaba de las manos. ¿Qué estaba sucediendo? De repente, un grito rompió el aire, proveniente del interior de la casa. Clara se sobresaltó. Era Sofía, su hermana menor. «Clara, ven rápido». El pánico del llamado hizo que el corazón de Clara se disparara. La voz de su pequeña hermana resonaba con desesperación, destrozando el velo de incertidumbre que la envolvía. Sin pensarlo, corrió hacia la habitación donde estaban los pequeños. Al abrir la puerta, una escena aterradora la recibió. Miguel y Alex estaban acurrucados en la esquina, mientras que Sofía se señalaba a la ventana, sus ojos enormes y brillantes de terror. Clara siguió la dirección de su dedo índice y allí, en la oscuridad, vio una silueta oscura moviéndose rápidamente, como un gato fugaz. Pero había algo más, algo que la heló el corazón. La figura de su abuela estaba allí, imponente y estática. «¡Abuela! ¿Qué haces aquí?», gritó Clara. Sus manos temblaban mientras trataba de proteger a sus hermanos. La figura permaneció en silencio, inmóvil. Clara sintió un nudo en la garganta. La abuela ya no estaba presente. Era solo una representación de algo más siniestro. «¿Por qué no viene?», murmuró Sofía, cubriéndose los oídos. Entonces el ambiente cambió. Un viento helado coló bajo la puerta, trayendo un murmullo que resonó con claridad. «Clara». La voz era más fuerte, más clara. Clara sintió que su respiración se detenía. Fue un destello, un instante fugaz en que el paisaje de su mente se fragmentó y se recompuso. Justo detrás de la figura de su abuela, Clara vislumbró una niña que la miraba con ojos idénticos a los suyos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «Clara, sal de ahí», gritó Miguel, desesperando al ver que no reaccionaba. La conexión entre Clara y la figura se hizo más intensa. «¿Quién eres?», preguntó, aunque sabía que no estaba lista para la respuesta. «Soy tú», respondió la niña. La habitación giró, los muebles parecieron desaparecer, dejándola sola en la penumbra. El grito de sus hermanos se desvaneció, y en su lugar un torrente de recuerdos la inundó. Su infancia, las risas, pero también la conexión con esos rituales oscuros, herencia de su familia. Clara se sintió abrumada. Su mente zumbaba con revelaciones. La niña había estado ahí toda su vida, escondida en los rincones sombríos de su conciencia. Cuando se dio cuenta, la pequeña figura de la abuela se desvaneció y la habitación cobró conciencia. Algo retumbó en la base de la casa, un eco profundo que resonó por todo San Andrés. «¿Qué está pasando?», Clara pensó en voz alta, mientras sus hermanos regresaban a su lado, buscando respuestas en su mirada. Se preguntó qué secretos realmente había desenterrado. El ambiente se tornó pesado. Algo oscuro despertaba, pero no podía escapar. Su vida iba a cambiar por completo. Era hora de desvelar no solo el secreto de sus padres, sino de su propia existencia. ¿Qué más había detrás de la sombra de esa niña? ¿Y qué significaba realmente ser madre, no solo de sus hermanos, sino de su propia historia oscura? La habitación seguía en penumbra, pero Clara sentía que algo se acercaba, algo pesado. La aparente calma de sus hermanos pulsaba en el aire como un latido ansioso. «Clara», la voz de Miguel la rescató. Temblores de preocupación llenaban sus ojos.
¿Qué pasa? ¿Qué viste? Pero Clara no podía responder. La conexión con la figura de la abuela se sentía más intensa, más viscerales. Sus pensamientos giraban en círculo y el eco de su propia voz resonaba en su mente. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Entonces algo estalló dentro de ella como un cristal quebrándose. Sin embargo, lo que más le dejó sin aliento fue lo que ocurrió a continuación. Un estallido repentino, como si alguien hubiera golpeado la puerta con tal fuerza que las bisagras crujieron. Clara y los niños se apresuraron a mirar hacia la entrada. La sombra se hizo más intensa, como si la oscuridad misma quisiera entrar. Un golpe más, pero esta vez el sonido era diferente. Una voz, llena de rabia y dolor, resonó desde afuera. Clara, abre la puerta. Esto es un peligro. No puedo quedarme aquí. Era su madre. Su madre. El corazón de Clara se detuvo, pero no podía ser posible. Su madre había muerto. Eso era lo que le habían dicho. No, no puede ser, murmuró, el nudo en su garganta volviendo a apretar. Sofía se acercó y la tomó de la mano. Clara, ¿quién es? ¿Por qué dice que eres tú? La pequeña no comprendía la magnitud del momento, pero Clara sí. Imágenes de su madre sonriendo, de días felices, inundaron su mente. Pero la figura de su madre se evaporó en la tristeza, dejando que la inquietud llevara su lugar. ¡Mamá! Gritó Clara, corriendo hacia la puerta. Sus dedos temblaban al tocar la manija. Tenía que ser ella. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si era un engaño? La incertidumbre retumbaba en su cabeza. Podía sentir el aliento de sus hermanos detrás. Una mezcla de esperanza y miedo. Una vez más el grito. Clara, por favor, ábreme. Esto es muy serio. Pero esa voz sonaba cansada, desgastada por el tiempo. ¿Cuánto habría pasado? Clara sabía que no podía dudar más. Abría la puerta, su pecho iba a estallar de tensión. Cuando la puerta se abatió, Clara se encontró cara a cara con la figura de su madre. Pero no era más que un sombra. ¿Eres tú? Clara susurró, pero algo en sus ojos no encajaba. Eran vacíos y oscuros. Como si todo el amor que había conocido se hubiera desvanecido. Clara retrocedió. La figura trató de acercarse, pero entonces ¡bang! Un estruendo. La casa tembló. Algo había golpeado el suelo, como un trueno bajo sus pies. Clara, corre, gritó Miguel. Las luces parpadearon y la figura de su madre se desvaneció en la penumbra, llevando consigo la esperanza de respuesta que Clara tanto buscaba. ¿Qué está pasando? Preguntó Alex, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Clara no sabía qué decir. La casa, su hogar, parecía viva, como si las paredes estuvieran respirando. La oscuridad pesaba y estaba llena de secretos que amenazaban con desatarse. Un nuevo estruendo sacudió el lugar, y todo lo que Clara creía saber se tambaleó. Las sombras en las esquinas se retorcieron, y un aire gélido invadió la habitación. «Debemos salir de aquí», gritó Clara, mientras las paredes crujían, y el eco de aquellas risas distantes la perseguía. ¿Dónde estamos si la conexión con su madre había sido real o un producto de su mente atormentada? Ahora no importaba. El pánico se filtraba en cada rincón. Clara, ¿qué te han hecho? La sala se tornó aún más oscura. La voz de su abuela resonó en su mente, un eco que retumbó dentro de ella. Ya nada era seguro. Tan solo era la madre entre sombras, o un secreto que llevaban esperando años para abrir. Atrás quedaron las risas, y solo quedaba una pregunta aterradora. ¿Quién era realmente Clara? La habitación seguía en penumbra, y Clara se sentía atrapada entre los recuerdos y las sombras. ¿Qué está pasando?, pensaba mientras la voz de su madre resonaba en su mente. Miguel y Sofía la miraban, llenos de miedo y ansiedad, y Clara sintió que el aire se volvía denso, como si una pesada manta la envolviera. «¿Qué hacemos, Clara?», preguntó Alex, con la voz temblorosa. El frío que había entrado por la puerta parecía erizar.
La piel de todos. No sé. Clara apenas podía articular palabras. Su mente luchaba por encontrar sentido en todo lo que estaba sucediendo. Pero de repente, ese caos se detuvo con un nuevo golpe en la puerta, tan fuerte que los vidrios temblaron. ¡Clara! Esa voz. Era su madre de nuevo. Clara se quedó paralizada. No puede ser, repitió en voz baja. Pero el eco de la voz la atrapó, y la necesidad de responder era más fuerte que el miedo. Con un golpe en el corazón, caminó hacia la puerta. Pero justo cuando iba a abrir, su abuela apareció de nuevo, interponiéndose entre ella y la salida. «No la dejes entrar», gritó su abuela, su voz desgarradora resonando en el aire. Los ojos de Clara se abrieron como platos. ¿Qué estaba sucediendo? «¿Por qué no dejas que entre?», le preguntó, pero su abuela no respondió. La figura de la anciana parecía desvanecerse. La luz temblorosa de la linterna apenas iluminaba su rostro. «Clara, somos nosotros, abre», insistió la voz desde el exterior. El reloj parecía haberse detenido, el tiempo se sentía pesado. «Abuela, ¿por qué estás así?», Clara no podía dejar de preguntar. La angustia crecía. Su madre estaba ahí, al otro lado de la puerta. La podía sentir. «No debes abrir, es un peligro», dijo su abuela, y en sus ojos había un profundo temor que nunca había visto antes. En ese instante, las luces parpadearon de nuevo, y un aire helado pareció absorber todo calor del cuarto. Clara sintió que algo oscuro comenzaba a manifestarse en un rincón. Una sombra más grande que la de su abuela apareció, alzándose del suelo, extendiéndose como una neblina que avanzaba hacia ellos. La figura se acercaba, y una sensación de pánico la invadió. «¡Clara, corre!», gritó Miguel, y Clara obedeció. En un instante se alejó de la puerta, y el caos se desató. Ellos comenzaron a gritar, y la sombra se hizo más densa, envolviéndolos como un abrazo frío. Todo a su alrededor pareció explotar. Las paredes crujieron, y los muebles comenzaron a moverse como si la casa misma estuviera viva. Clara tremía, sin saber a dónde ir. Todo lo que sabía se desvanecía. Pero al girarse, vio la sombra de su madre otra vez, esta vez aún más intensa. «Clara, ven». La voz era un eco que vibraba en su pecho. Sin pensarlo, Clara se lanzó hacia la puerta. La voz de su madre se intensificó, pero al abrirla no había nadie, solo un vacío. «¡Mamá!», gritó, pero solo el eco le respondió. Desesperada, se dio la vuelta y vio a su abuela, temblando. «¿Qué es esto?», preguntó la voz de Clara, llena de incredulidad. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire, uno que heló la sangre de Clara. Provenía de fuera, como si el mundo mismo estuviera gritando. La figura oscura que una vez había visto frente a la casa, ahora aparecía ante sus ojos, en el umbral, y se desvanecía con la brisa, dejando tras de sí una sensación de pérdida absoluta. «Clara», la voz de su madre regresó, más fuerte, más clara. Clara sintió que la sombra se abalanzaba sobre ella con una fuerza aterradora. «No le hagas caso. No es tu madre. Es un engaño». La voz de su abuela gritaba al mismo tiempo. Clara no sabía a quién escuchar. «¿Qué significa esto?». El aire estaba cargado de tensión. Algo no encajaba. La sombra comenzó a formar una figura reconocible. Aquella cara era conocida, pero distorsionada. «Soy yo, Clara. Soy tu madre», dijo la sombra con voz temblorosa, las palabras resonando en su mente. «No». Clara se cubrió los oídos, intentando bloquear esa voz. «Tú no eres mi madre. Mi madre está muerta. Muerta». En ese instante algo en el ambiente cambió. La sombra desapareció, y como chispas se comenzaron a manifestar sus recuerdos. Vio la figura de su madre sonriendo, riendo en días de verano,
pero esa imagen se tornó gris, se volvió oscura. Un torbellino de emociones comenzó a arremeter en su pecho. Clara, hay cosas que no sabes. La mirada de su abuela hizo que el corazón de Clara se acelerara. Era cierto, había secretos, pero ¿cuál era el verdadero secreto que guardaban? Entonces un retumbar sordo sacudió el suelo. La casa crujió nuevamente, y Clara sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Qué está pasando?, pensó mientras el eco de la voz de su madre la perseguía. La figura oscura regresó, y las luces se apagaron. La oscuridad la envolvía por completo. Todo lo que había tenido sentido ya no lo tenía. Clara sintió que estaba en un abismo sin fondo, y la única pregunta resonando en su mente era: ¿quién era realmente Clara? La habitación seguía en penumbra, y Clara se sentía atrapada entre los recuerdos y las sombras. ¿Qué está pasando?, pensaba mientras la voz de su madre resonaba en su mente. Miguel y Sofía la miraban, llenos de miedo y ansiedad, y Clara sintió que el aire se volvía denso, como si una pesada manta la envolviera. ¿Qué hacemos, Clara?, preguntó Alex, con la voz temblorosa. El frío que había entrado por la puerta parecía erizar la piel de todos. No sé. Clara apenas podía articular palabras. Su mente luchaba por encontrar sentido en todo lo que estaba sucediendo. Pero de repente, ese caos se detuvo con un nuevo golpe en la puerta, tan fuerte que los vidrios temblaron. ¡Clara! ¡Esa voz! Era su madre de nuevo. Clara se quedó paralizada. No, no puede ser, repitió en voz baja. Pero el eco de la voz la atrapó y la necesidad de responder era más fuerte que el miedo. Con un golpe en el corazón, caminó hacia la puerta. Pero justo cuando iba a abrir, su abuela apareció de nuevo, interponiéndose entre ella y la salida. «¡No la dejes entrar!», gritó su abuela, su voz desgarradora resonando en el aire. Los ojos de Clara se abrieron como platos. ¿Qué estaba sucediendo? «¿Por qué no dejas que entre?», le preguntó. Pero su abuela no respondió. La figura de la anciana parecía desvanecerse. La luz temblorosa de la linterna apenas iluminaba su rostro. «Clara, somos nosotros, abre», insistió la voz desde el exterior. El reloj parecía haberse detenido. El tiempo se sentía pesado. «Abuela, ¿por qué estás así?». Clara no podía dejar de preguntar. La angustia crecía. «Sentir. No debes abrir. Es un peligro», dijo su abuela, y en sus ojos había un profundo temor que nunca había visto antes. En ese instante, las luces parpadearon de nuevo, y un aire helado pareció absorber todo calor del cuarto. Clara sintió que algo oscuro comenzaba a manifestarse en un rincón. Una sombra más grande que la de su abuela apareció, alzándose del suelo, extendiéndose como una neblina que avanzaba hacia ellos. La figura se acercaba, y una sensación de pánico la invadió. «¡Clara, corre!», gritó Miguel, y Clara obedeció. En un instante se alejó de la puerta, y el caos se desató. Ellos comenzaron a gritar, y la sombra se hizo más densa, envolviéndolos como un abrazo frío. Todo a su alrededor pareció explotar. Las paredes crujieron, y los muebles comenzaron a moverse como si la casa misma estuviera viva. Clara tremía, sin saber a dónde ir, pero al girarse, vio la sombra de su madre otra vez, esta vez aún más intensa. «Clara, ven». La voz era un eco que vibraba en su pecho. Sin pensarlo, Clara se lanzó hacia la puerta. La voz de su madre se intensificó, pero al abrirla no había nadie, solo un vacío. «¡Mamá!», gritó, pero solo el eco le respondió. Desesperada, se dio la vuelta y vio a su abuela temblando. «¿Qué es esto?», preguntó la voz de Clara, llena de incredulidad. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire, uno que heló la sangre de Clara. Provenía de fuera, como si el mundo mismo estuviera gritando. La figura oscura que una vez había visto frente a la casa ahora aparecía ante sus ojos en el umbral y se desvanecía con la brisa, dejando tras de sí una sensación de pérdida absoluta. «Clara», la voz de su madre regresó,
Más fuerte, más clara. Clara sintió que la sombra se abalanzaba sobre ella con una fuerza aterradora. No le hagas caso. No es tu madre. Es un engaño. La voz de su abuela gritaba al mismo tiempo. Clara no sabía a quién escuchar. ¿Qué significa esto? El aire estaba cargado de tensión. Algo no encajaba. La sombra comenzó a formar una figura reconocible. Aquella cara era conocida, pero distorsionada. Soy yo, Clara, soy tu madre, dijo la sombra con voz temblorosa, las palabras resonando en su mente. No, Clara se cubrió los oídos, intentando bloquear esa voz. Tú no eres. Mi madre. Mi madre está muerta. Muerta. En ese instante algo en el ambiente cambió. La sombra desapareció y como chispas se comenzaron a manifestar sus recuerdos. Vio la figura de su madre sonriendo, riendo en días de verano, pero esa imagen se tornó gris, se volvió oscura. Un torbellino de emociones comenzó a arremeter en su pecho. Clara, hay cosas que no sabes. La mirada de su abuela hizo que el corazón de Clara se acelerara. Era cierto, había secretos. Pero, ¿cuál era el verdadero secreto que guardaban? Entonces un retumbar sordo sacudió el suelo. La casa crujió nuevamente, y Clara sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Qué está pasando?, pensó, mientras el eco de la voz de su madre la percibía. La figura oscura regresó, y las luces se apagaron. De pronto, un estruendo ensordecedor resonó en la distancia, como un trueno que anunciaba algo aterrador. La tierra tembló, y para su horror, el suelo se agrietó. Clara, paralizada, miró en dirección de donde provenía el sonido. La figura oscura empezó a desvanecerse. Un susurro gélido recorrió la habitación. Clara, tengo que decirte algo. En un instante, una pared explotó, y una sombra colosal irrumpió en la habitación. La abuela se volvió hacia Clara, su rostro en shock. «¡No puede ser!», su voz tembló. De esa figura surgió una mujer, pero solo había una chispa de humanidad en sus ojos vacíos. «Mamá», murmura Clara, incrédula. Era otra, pero igual a su madre. La revelación atravesó a todos como un rayo. «Ella no es tu madre», dijo su abuela con desespero. «Es una sustituta». El tiempo se detuvo. Clara sintió que el mundo se desvanecía. Esa no era la primera vez que lo escuchaba. Con cada palabra, los recuerdos volvían como un torrente. Los susurros en el desván, las historias de su abuela, todo encajó como un rompecabezas oscuro. Pero ya no era solo horror. Era una verdad devastadora. Estaba en medio de una maldición familiar. La nueva figura frente a ella sonrió con una malicia que rompió a Clara. «Tu madre no está muerta. Fui yo quien la trajo al culto». Las palabras cortaron el aire. «Soy la verdadera madre», murmuró la sombra. La casa tembló con fuerza. El suelo empezaba a abrirse más. «No podemos dejar que obtenga lo que quiere», gritó la abuela, tomando a Clara de la mano, pero el terror se apoderaba de todos. Clara miró a la imagen de su madre, ahora una sombra más que un recuerdo. «¿Quién eres realmente?», preguntó, el miedo y la rabia luchando en su pecho. «Sofía, Miguel, Alex, tienen que salir de aquí». La presión se intensificó. No era solo una necesidad de escapar, se trataba de su propia vida. «¿Qué más has ocultado?». La sombra sonrió cruelmente. «Todo está interconectado. ¿Ves? El futuro de cada uno de ustedes depende de mí y de esta casa». El aire se volvió espeso como un manto de desesperación. Clara entendió que la verdad era aún más aterradora que la muerte. «¡Corre!», gritó su abuela, mientras la oscuridad comenzaba a tragarse a sus hermanos. Clara miró la figura y, sin querer dejarlo todo atrás, supo que la sombra de su madre, la que había creído real, la había atrapado en un ciclo oscuro que tal vez nunca terminaría. Pero, al mismo tiempo, una pregunta se formó en su mente. ¿Qué significa ser madre en un terror así? El caos se desató en la habitación, y Clara, llena de determinación, se lanzó hacia adelante,
empujando los límites de su realidad, dispuesta a enfrentar el horror, a descubrir todo lo que había tras la máscara de sombras que la había seguido siempre. Y entonces, con un sonido ensordecedor, la casa se desplomó, arrastrando consigo todos los secretos que no deberían haber sido revelados. La habitación seguía en penumbra, y Clara se sentía atrapada entre los recuerdos y las sombras. ¿Qué está pasando?, pensaba, mientras la voz de su madre resonaba en su mente. Miguel y Sofía la miraban, llenos de miedo y ansiedad. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si una pesada manta la envolviera. —¿Qué hacemos, Clara? —preguntó Alex, con la voz temblorosa. El frío que había entrado por la puerta parecía erizar la piel de todos. No sé, Clara apenas podía articular palabras. Su mente luchaba por encontrar sentido en todo lo que estaba sucediendo. Pero de repente, un nuevo golpe en la puerta, tan fuerte que los vidrios temblaron, la sacó de sus pensamientos. ¡Clara! Esa voz era su madre de nuevo. Clara se quedó paralizada. No, no puede ser, repitió en voz baja. Pero el eco de la voz la atrapó, y la necesidad de responder se volvía más fuerte que el miedo. Con un golpe en el corazón, caminó hacia la puerta. Pero justo cuando iba a abrir, su abuela apareció de nuevo, interponiéndose entre ella y la salida. —¡No la dejes entrar! —gritó su abuela, su voz desgarradora resonando en el aire. Los ojos de Clara se abrieron como platos. ¿Qué estaba sucediendo? —¿Por qué no dejas que entre? —le preguntó, pero su abuela no respondió. La figura de la anciana parecía desvanecerse. La luz temblorosa de la linterna apenas iluminaba su rostro. —¡Clara! ¡Somos nosotros! ¡Abre! —insistió la voz desde el exterior. El reloj parecía haberse detenido. El tiempo se sentía pesado. —Abuela, ¿por qué estás así? Clara no podía dejar de preguntar. La angustia crecía. Su madre estaba ahí, al otro lado de la puerta. La podía sentir. —No debes abrir. Es un peligro —dijo su abuela, y en sus ojos había un profundo temor que nunca había visto antes. En ese instante, el aire helado que había entrado por la puerta comenzó a agitarse, reverberando como un tambor. Clara sintió que algo oscuro comenzaba a manifestarse en el rincón de la habitación. Una sombra más grande que su abuela se alzaba del suelo, extendiéndose como una neblina que avanzaba hacia ellos. La figura se acercaba, y una sensación de pánico la invadió. —¡Clara, corre! —gritó Miguel, y Clara obedeció. En un instante se alejó de la puerta. Ella y los niños comenzaron a gritar. La sombra se hizo más densa, envolviéndolos como un abrazo frío. En ese mismo momento, el suelo comenzó a estremecerse y las paredes crujieron. La casa parecía cobrar vida. —¡No! Clara lloró. —No, no. Era un horror que no podía enfrentar. La figura de su madre apareció en medio del caos, pero algo no encajaba. —Clara, ven. La voz era un eco que vibraba con tristeza. Sin pensarlo, Clara se lanzó hacia la puerta. La voz de su madre se intensificó, pero al abrirla solo había vacío. —¡Mamá! —gritó, pero solo el eco le respondió. Desesperada, se dio la vuelta y vio a su abuela, temblando. Su rostro mostró un terror que Clara no había visto antes. —¿Qué es esto? —preguntó Clara. Cada palabra le costaba. En ese instante un grito desgarrador resonó, llenando el aire con un frío agudo. —¡Clara, no! La figura oscura, ahora más real, la miraba. —Eres tú, mi hija. En un instante, una revelación abrumadora se apoderó de Clara. —No puede ser —gritó, mientras la sombra de su madre se diluía. —Tú no eres mi madre. La sombra se rió, pero era una risa vacía. He estado cuidándote desde las sombras. Tus padres no están muertos, Clara. Están conmigo. La habitación pareció colapsar. Todo temblaba, y Clara, aferrándose a sus hermanos, sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. —¿Qué quieres decir? —preguntó Clara entre lágrimas. —¿Dónde están?
La sombra sonrió y un nuevo sonido surgió de ella. Marcas extrañas aparecieron en las paredes. Ellos me entregaron su poder, y tú eres la clave. Tú eres la verdadera heredera. Clara, completamente perdida, sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Heredera de qué? La imagen de su madre se alejó. La trama se había vuelto más oscura y retorcida. No puedo ser parte de esto, gritó. Pero ya lo eres, Clara. Y ahora es hora de que el pasado regrese, replicó la sombra, y de repente una luz cegadora estalló en el centro de la sala. Todo en la habitación se iluminó bruscamente. Clara sintió que alguien la empujaba hacia atrás. Fue entonces cuando vio a su abuela alzar las manos, murmurando palabras en un idioma desconocido. «No puede ser», exclamó la sombra, mientras la luz comenzaba a devorarla. «Te he protegido todo este tiempo, Clara. Es nuestra única oportunidad». La abuela gritó. La luz era pura, casi divina, y Clara, sintiéndose abrumada, sintió un calor en su interior que nunca había sentido antes. En un instante de claridad, comprendió. Es hora de enfrentar la verdad sobre quién soy. No puedo seguir huyendo. La casa se estremecía mientras la conexión entre Clara y su madre, entre la realidad y la sombra, tremía y se desnudaba ante sus ojos. Lo que parecía una terribilidad se convertía en su clave de libertad. Con un susurro, todo parece inclinarse hacia un destino incierto, y Clara supo que era hora de tomar una decisión. ¿Qué seré realmente?, se preguntó mientras la luz la rodeaba, dejando al final un eco de misterio. La habitación seguía iluminada por ese destello brillante que Clara sentía como un abrigo cálido, pero también como un ojo de tormenta. Es hora de enfrentar la verdad sobre quién soy, pensó, sintiendo el peso de sus palabras. Su abuela seguía frente a ella, con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Debemos unirnos, Clara. Usa la luz, dijo su abuela, extendiendo su mano hacia la radiancia que parecía pulsar en el aire. Pero antes de que Clara pudiera reaccionar, hubo un estruendo ensordecedor. La casa tembló bajo sus pies, y las paredes comenzaron a retumbar, como si algo antiguo y poderoso despertara. «¡Clara!», gritó Sofía, aferrándose a Miguel y Alex. El miedo en su voz hizo que el corazón de Clara se acelere. Justo en ese momento, la figura sombría de su madre flotaba en la oscuridad. «¿Ves? No puedes escapar». Su voz era un eco frío, separado del calor que Clara había anhelado. Las sombras parecieron retorcerse, y un vórtice de oscuridad comenzó a girar en el centro del cuarto. «No», gritó Clara, y tomó la mano de su abuela, tirando de ella. «Debemos irnos, no podemos quedarnos aquí». Pero la sombra, ahora más fuerte, empezó a alejarse de la luz. Clara se sintió atrapada, como si algo la retuviera. Otras voces comenzaron a resonar, susurros que se entrelazaban. «Clara, recuerda, eres parte de esto». Sin pensarlo, Clara cerró los ojos, tratando de recordar todo lo que sabía. Imágenes de su infancia inundaban su mente, sus padres sonriendo, abrazos cálidos, noches llenas de risas. Pero esas memorias se desvanecían como humo en el aire. «Clara», la voz de su madre resonó de nuevo. «Escúchame. Todo lo que hice fue por ti». Con un golpe en el pecho, Clara se dio cuenta. La sombra no era su madre, era un reflejo distorsionado de ella misma, de lo que había perdido. Esa sombra estaba atrapada en un ciclo sin fin, igual que ella. De repente, un rayo de luz cortó el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «¡Mamá! ¡No!», Clara grita, y el vórtice visible a sus ojos se intensificó, creando un efecto de remolino que la mantenía a varios pasos de su madre. El rostro de la sombra se convulsionó. Parecía sufrir. «Tú no entiendes, soy tu herencia». La figura se iluminó por un breve instante, revelando una cara que Clara apenas reconocía. «No, Clara, escapa», gritó su abuela, mientras la sombra se acercaba, buscando un último intento de arrastrarlas hacia la oscuridad.
Pero fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el aire. La voz de Miguel. «Clara, ¿a dónde vas?» Clara sintió en ese momento que el vínculo fraternal era su mejor ancla. «No puedo dejar que esto pase». Su determinación se transformó en un grito de guerra. La luz a su alrededor comenzó a girar, intensificando el brillo hasta que con un estallido atravesó la habitación, barriendo todas las sombras. Y entonces, en un momento de claridad impactante, Clara vio lo que nadie había visto. En el centro del vórtice, las sombras formaban rasgos conocidos, unos ojos que miraban a Clara desde el fondo de su memoria. «¿Eres tú?», preguntó su abuela, perpleja. Pero lo más sorprendente llegó a continuación. «Soy yo, y Clara es parte de este ciclo». La voz resonó entre el caos. Era una voz femenina, llena de eco, pero de una forma que Clara jamás imaginaría. Sus manos comenzaron a temblar, y un nudo se formó en su garganta. La verdadera naturaleza de la sombra se revelaba. «Tú fuiste elegida, Clara. Eres mi nueva madre». La mandíbula de Clara cayó. Todo cambió en ese instante. Las piezas comenzaron a encajar de otra manera. Un giro que rompía toda lógica y cambiado por completo sus ideas sobre el amor, la familia, la verdad. «¿Eres mi abuela? ¿Soy parte de algo más grande?». No. La sombra empezó a desdibujarse, y la casa misma bramó de angustia. Clara sintió que la realidad se desmoronaba otra vez, pero en lugar de miedo, la curiosidad surgió. Quedó con más preguntas que respuestas. Justo antes de que todo colapsara, el último grito resonó. «Clara escoge». La sombra, ahora vibrante, entrelazó su esencia con la luz, y todo se volvió negro. Y en la penumbra, la verdadera historia de Clara estaba a punto de comenzar. ¿Sería capaz de aceptar su nuevo destino? ¿Qué significaría ser madre de algo tan oscuro y profundo? El futuro era un misterio que aguardaba ser desvelado. La oscuridad se tragó todo. Clara sintió el frío envolvente, como si el aire se hubiera vuelto denso, casi palpable. El eco de la voz de su madre resonaba en su mente. «Eres mi nueva madre». Cada palabra atravesó su corazón como un cuchillo. Las paredes temblaban. Pudo escuchar cómo su abuela gritaba: «Clara, usa la luz, es el único camino». Clara miró a su alrededor. El vórtice brillaba intensamente, casi cegador, pero la sombra oscura de su madre seguía ahí, retorciéndose y burlándose de ella. Oía a Sofía llorar y a Miguel balbucear: «¿Qué hacemos, Clara?». La presión en su pecho aumentaba. ¿Qué significaba todo esto? «Tu madre y yo somos parte de algo más grande», continuó la sombra con voz llena de desesperación. «Necesito para romper el ciclo». Clara levantó la vista hacia su abuela, buscando alguna señal de apoyo. «Tienes que creerme, Clara. La única manera de liberar a todos es enfrentarte a ella. No podemos dejar que se apodere de ti». «¿De mí? ¿Quieres decir que soy parte de esto?». Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Con cada momento, la angustia se intensificaba. El horror comenzaba a consumirla, pero un chispazo de valentía la empujó hacia adelante. Necesitaba respuestas. «Eres más poderosa de lo que piensas. Eres parte de esta familia», insistió su abuela, lágrimas salpicando sus mejillas. «Pero esta sombra quiere devorarte. No puedes dejar que lo haga». La luz de pronto se intensificó en el vórtice, creando un ruido ensordecedor. La sombra se retorció, como sintiendo dolor. Clara extendió la mano, sintiendo el calor y la energía vibrante que emanaba. «Te elijo», gritó, su voz resonando con fuerza. Fue un instante transformador. La luz brilló más intensamente hasta que la sombra se desvaneció en un grito desgarrador. Clara se encontró en una habitación completamente diferente, un cuarto blanco y vacío. Miró a su alrededor, sin entender, sintiendo confusión en su mente. «Clara». La voz de su madre resonó a sus espaldas. Clara giró y vio a una figura femenina. Esta vez sin el matiz oscuro. Era su madre,
pero no la que había creído que era. He estado atrapada, luchando contra lo que tú también estás enfrentando, explicó su madre, los ojos llenos de lágrimas. Ella intenta tomar nuestra vida, nuestro amor. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Clara sintió su corazón latir con fuerza. Significa que hay un precio a pagar. La sombra que diste es la verdadera representación de nuestro legado, un culto que ha devorado generaciones. No soy solo tu madre, soy parte de ese ciclo sin fin, pero tú puedes romperlo. En ese momento, un dolor agudo le atravesó el pecho. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. Mientras su madre hablaba, los recuerdos fueron invadiendo la habitación. Clara se vio a sí misma de niña, riendo con su madre, felices. Los sentimientos intensos de amor comenzaron a mezclarse con la terrible verdad. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Clara con urgencia. Ahora es tu elección. Eres fuerte, pero eso significa que deberás enfrentarte a la oscuridad que llevas dentro. La sombra no solo busca consumirnos a nosotras, también quiere atraparte a ti. No puedes dejar que lo haga, dijo su madre. Pero, ¿y mis hermanos? El miedo la invadió. No puedo perderlos, no puedo. Ellos están a salvo mientras tú elijas seguir adelante. Este ciclo es traicionero. Debes recordar que no estás sola. Suddenly, un estruendo violento retumbó desde el fondo de aquel nuevo lugar, empujándola hacia atrás. Un giro inesperado en el suelo la llevó directo a un pasillo oscuro. Todo se sintió fuera de control. Y Clara, ¿dónde estás? La voz de Sofía retumbó en sus oídos. «Estoy aquí», gritó. La angustia de sus hermanos la arrasó. Una imagen fugaz de su vida anterior pasó como una película. Recuerdos de risas y cariño, pero también de secretos ocultos. Se dio cuenta de que su vida nunca había sido solo lo que había vivido. Había algo más, algo tan oscuro que había estado escondido. En medio de la tormenta de emociones, la tensión creció. De repente las murallas del lugar comenzaron a cerrarse. ¡Clara!, gritó. Un eco resonó. ¿Qué pasa si no soy suficiente? Sintió el frío de la verdad. ¿Qué si mis decisiones no son las correctas? Y justo en ese momento, un repentino y devastador giro ocurrió. Una puerta se abrió de par en par, de la que pudo distinguir a una nueva figura. Era alguien que nunca había esperado ver, la visión de su hermano Alex, pero no como lo recordaba. Su rostro no era el de un niño asustado, era el de un hombre mayor, una figura imponente. «Clara, es hora de que entiendas la verdad». Su voz resonó como un estallido cortante y, lleno de dolor, todo se detuvo. Ella quedó sin palabras, sintiendo que una nueva capa de secretos se cernía sobre su familia. ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Alex? Porque tengo que explicarte lo que tú no sabes. De repente, todo se tornó confuso y peligroso. Nuevas preguntas llenaron su mente. Entonces, en medio de las revelaciones, el mundo alrededor de Clara empezó a girar nuevamente. ¿Podría soportar este nuevo peso? ¿Qué plot twist se preparaba detrás de cada sombra? Solo quedaba un misterio por resolver, y el tiempo corría. Clara sintió que el mundo alrededor de ella giraba, aplastándola bajo su peso. La figura de su hermano Alex se presentaba, no como el niño que había sido, sino como una versión adulta, con cicatrices que hablaban de un dolor oculto. «¿Qué haces aquí, Alex?». La voz de Clara tembló, llena de confusión. Pero antes de que él pudiera responder, un ruido ensordecedor estalló detrás de ellos. El suelo tembló. Las paredes comenzaron a crujir. Era como si la casa estuviera viva y enojada. El eco de la voz de su madre continuaba resonando, pero Clara no podía concentrarse. «¿Qué está pasando?». «Clara, tienes que escucharme», dijo Alex con una urgencia ardiente en su mirada. «Todo esto es parte de un ciclo. La sombra no solo te consume a ti, está unida a nosotros, a la familia. Quiero ayudar, pero hay cosas que tú no sabes».
Las palabras de Alex resonaron, y Clara sintió que su corazón latía con fuerza. «Dímelo», exigió, temblando. «No puedo seguir sin entender». Fue entonces cuando, con una explosión de luces y sombras, el vórtice se iluminó de repente, proyectando figuras macabras sobre las paredes. «¡Ellos están aquí!», gritó su madre, su voz escalofriante. «Hay que irnos». La tensión aumentó al ver la sombra tomar forma, una criatura grotesca dibujada en la penumbra, luciendo como si cada fragmento de su ser estuviera hecho de miedo y dolor. «¿De dónde viene todo esto?», preguntó Clara, angustiada, sintiendo que su respiración se aceleraba. Pero Alex frunció el ceño y apretó sus manos. «Clara, no hay tiempo. La sombra se alimenta de nuestro miedo. Debemos enfrentarlo juntos o perderemos todo». De repente, un sonido ensordecedor retumbó, y en un instante el aire se volvió helado. La sombra se abalanzó sobre ellos, y Clara la sintió arrastrar su esencia. Una visión nítida de su infancia se proyectó por unos segundos. Recuerdos que nunca había olvidado. Risas en su patio, caricias maternas, la calidez de sus abrazos, pero también la tristeza que había pasado por alto. Fue un momento revelador. La luz creció aún más, disolviendo la sombra. Clara sintió un nudo en el estómago. «No puede ser», murmuró, dándose cuenta de que todo estaba entrelazado. La voz de su madre resonó. «Hija, yo no quise que esto pasara». «¿Qué es lo que no quisiste?», gritó Clara, llena de desesperación. «Dímelo ya». Y fue en ese instante cuando la sombra gritó. «Te lo dije, Clara. El ciclo debe completarse». «¿Qué ciclo? No voy a permitir que te lleves a mis hermanos». Clara estaba furiosa, pero una revelación la golpeó como un rayo. Cuando un miembro de la familia es elegido para romper la maldición, debe tomar decisiones que duelan. Pero sin sacrificio no existe redención. Alex habló como si recordara algo cautivo en su mente. ¿Sacrificio? El aire se tornó pesado, y Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Comprendió que debía hacer algo, pero el miedo la congelaba. «¿Qué significa eso?», se preguntó, pero no tuvo respuesta. La sombra rugió, llevándose consigo la luz. Todo se volvió oscuro. Clara se sintió atrapada. «No, no puede acabar así», gritó. En medio de la confusión, algo cambió. Con un último impulso, decidió enfrentarlo, dejando de lado el miedo. «Si debo sacrificarme, lo haré, pero mis hermanos estarán a salvo». Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacer su elección, un grito desgarrador resonó. Era Sofía. «Clara, no lo hagas». Una luz intensa surgió de su corazón. La habitación estalló en una brillante explosión. El caos se calmó. Y entonces, para su horror, Clara vio que la figura de su hermano Alex comenzaba a desvanecerse, con sus ojos desorbitados mirando hacia ella. «Soy parte de esto, Clara. No puedes deshacer lo que está sellando nuestro destino». Ella sintió una punzada de terror y comprensión. Alex no era quien decía ser. Era una proyección de la sombra. «No, no puedo dejar que esto pase». Fue un instante devastador, un momento trágico que cambiaría todo. «Clara, el sacrificio está en la verdad», gritó, y de repente la sombra se disolvió en gritos y lamentos. Alex fue tragado por la oscuridad, revelando una verdad devastadora. Todo se volvió silencio. Clara quedó paralizada, con el rostro empapado en lágrimas. ¿Qué acaba de suceder? En su corazón, una pregunta persistió. ¿Qué otra verdad amarga quedaba por descubrir? Clara sintió cómo su mundo se desmoronaba en un instante de terror. La sombra de su hermano Alex se disolvió en el aire helado, y un grito desgarrador resonó en su mente. La habitación tembló. Las paredes crujían, como si la casa misma estuviera gritando de dolor. «¡No, Alex!», gritó. Su voz resonó en el vacío. El horror la inundó, mientras comprendía que su hermano nunca había sido más que una proyección de la oscuridad. «¡Debemos irnos!»,
La voz de su madre retumbó en el aire, con un matiz de desesperación. Clara tragó saliva. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sentía la presión en su pecho. ¿Cómo podés salir de esto?, pensó, el miedo envolviéndola como una manta pesada. El vórtice comenzó a girar con más fuerza, absorbiendo todo a su alrededor. Clara sintió que cada latido de su corazón resonaba con la desesperación de sus hermanos. «Clara, ven». La voz de Sofía, llena de angustia, la empujó hacia adelante. La luz en el vórtice brilló intensamente y comprendió que solo tenía un camino. Con determinación, estiró la mano hacia la luz. Todo lo que amamos está aquí, en esta luz, pensó. Clara cerró los ojos y gritó: «Te elijo. Quiero romper el ciclo». Una explosión de energía iluminó la habitación, inundando cada rincón con un calor revitalizante. La sombra se retorció, gritando: «No puedes escapar». Pero Clara sentía cómo el poder de su amor la envolvía, calando hondo en su ser. «Sí puedo». La luz se intensificó y por instantes fue como si el espacio y el tiempo se detuvieran. Vio a su madre sonriendo, viéndola a través de un velo dorado. «Eres más fuerte de lo que crees, Clara», susurró. El vórtice comenzó a expandirse, como si la casa misma estuviera desgarrándose, liberando la tensión acumulada a lo largo de generaciones. «Esto es por mis hermanos», gritó con rabia y amor. Clara pudo sentirlas, las manos de Sofía y Miguel, su calor, su esperanza. De repente, la oscuridad comenzó a desvanecerse. Un grito resonó. El eco de la sombra se desintegró ante la luz implacable que emergió del alma de Clara. «Yo soy la luz. No voy a permitir que el miedo defina mi camino». La última imagen de Alex se desvaneció, dejando un rayo de liberación. Todo se tornó en un silencio abrumador, y ante ella apareció un paisaje distinto, un prado luminoso iluminado por el sol de la mañana. Clara estuvo allí, de pie, temblando, pero libre del peso de las sombras. Con lágrimas en los ojos, se volvió para buscar a sus hermanos. Sofía y Miguel se acercaron, brillando con la luz de la esperanza. «¡Clara!», gritaron al unísono, corriendo hacia ella, llenos de vida, de amor. «¿Estás bien?». Clara los abrazó, sintiendo que la maldición se desvanecía como humo en el viento. «Sí, lo estamos. Al fin lo hemos logrado». La risa de su madre resonó a lo lejos, un eco que se convirtió en un susurro de gratitud. «Siempre estarán conmigo». Las palabras flotaron en el aire, como un canto suave, llenando a Clara con un reemplazo de lo que había perdido. Finalmente era libre, libre del dolor, de las sombras, y lo más importante, libre para ser madre, no solo de sus hermanos, sino de su propia vida, de sus propias elecciones. El sol brilló con fuerza, y a pesar de todo lo que había pasado, Clara sintió una paz inquebrantable. Pero en la distancia, un eco llamativo surgió. «Esperen. Si quieren descubrir más historias llenas de magia, misterio y risas, tienen que suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Déjenme un poderoso like para alimentar el algoritmo y no perderse las próximas sorpresas. Y no se olviden de inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías. Compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperen ni un segundo más.